pues cuando pierdes 2 puntos en el 96, creo que fue, pues normal, lo lógico es estar o con mal sabor de boca, ¿no? Porque creo que habíamos hecho buen partido dentro de que, bueno, pues quizá no sea el partido más vistoso ni por parte de unos ni de otros, pero es la categoría y dentro de la categoría creo que competimos, que estuvimos bien. Creo que la primera parte, sin pasar grandes cosas, pues tuvimos las únicas ocasiones fueron nuestras, una de Guerrero muy clara, el penalti, otro tiro de Pablo Álvarez, y la segunda parte pues se nos pone todavía más de cara con el segundo gol. Ellos aprietan, pero sí que es verdad que estábamos relativamente tranquilos, sabiendo que bueno, que podíamos tener alguna contra, que ellos tienen la posesión, pero tampoco nos estaban generando en exceso, estábamos en el área, y bueno, pues el infortunio de esas 2 últimas jugadas que bueno, que creo que es mérito de ellos, porque sobre todo el segundo gol es un golazo, y bueno, pues te vas con cara de tonto, porque creo que era un día para haber sumado de 3. No lo sé. No, a mí me parecen excesivos, porque bueno, creo que hubo 2 goles en la segunda parte, las ventanas de cambios creo que sumaban 3, bueno, yo creo que con 5 más a lo mejor un poco la tangana, bueno, yéndose a 6, no lo sé, pero bueno, pues añade 8 y ya está, nos hacen el gol en el 96 y medio. Es una putada, hablando en plata, que te empaten en ese minuto, pero bueno, ya está. Creo que estar así de jodidos por haber empatado contra un equipo como el Corusio es para darnos cuenta de la temporada que están haciendo los chavales, ¿no? Porque, y creo que es importante, y lo voy a decir porque quizás no debería decirlo, pero sí que me apetece, joder. Creo que no se está valorando lo que están haciendo estos chavales. Joder, no podemos ir, y yo sé que el entrenador, lo políticamente correcto es no exigir nada a la afición, porque la afición, bueno, es soberana y bueno, y apoya siempre. No podemos estar aquí en casa ganando 2-0 y que esto sea un funeral, joder. No puede ser. Hay que ganar 2-0 y el rival te aprieta y hay que morder y la grada tiene que apretar, pero apretar en las malas, joder, en las malas. Porque en las buenas es lo fácil, joder, y me jode, bueno, tener que pedir esto a una afición que es fiel, que viene, que da, pero tenemos que dar todos un punto más. Y lo exijo en nombre de los chavales, no en mi nombre, porque creo que si no se dejaran la piel, si pasaran del tema, pero es que estos chavales, joder, es que lo dejan todo. Y unos días estamos acertados, otros días menos. Pero no, es que hasta el minuto 90, es que no, esto era un funeral, joder. Quitando los 4 de la esquina que cantan siempre. Lo siento por ser así, tan franco, pero creo que el equipo tiene 42 puntos. Creo que hoy era un día para apretar y enganchar y soñar y disfrutar todos con lo que nos queda. Ganzábal tiene que ser más y tiene que dar más. Y repito, alguno dirá, joder, ¿qué cojones dice aquí exigiendo? Exijo porque los chavales me permiten exigir. Entonces, bueno, pues también quería lanzar ese mensaje y lo siento si parece mal, pero creo que debo decirlo. Los chavales, pero también de estos partidos son encuentros que quizás en ese periodo extra de tiempo les sirve a ellos mucho para crecer, ¿no? Para volverse más pícaros de cara al futuro, porque quizás la veteranía de algunos futbolistas del Corusio y la picardía que tuvieron les sirvió para estimular y al mismo tiempo tocar los nervios de algunos jugadores de Unión. Bueno, a ver, yo creo que te lo condiciona todo el resultado. Quiero decir, hoy nos empatan a 2 en el 96 porque hacen un golazo. Si esa va fuera, pues estaríamos hablando de que ganamos 2-1 y de que los chavales que supieron jugar los últimos minutos y que, si es verdad que bueno, pues el Corusio, lo dijimos también en la previa, es un equipo veterano, un muy buen equipo, un equipo, y vuelvo a dar datos, que nos doblan presupuesto para poner en contexto todo lo que están haciendo estos chavales. Y bueno, pues sabíamos que esos minutos finales íbamos a sufrir y bueno, pues tuvimos la desgracia o el mérito de ellos también de enganchar esa volea desde fuera del área y hacernos el empate. ¿Con lo que resta ya consideras que virtualmente el equipo está salvado o todavía sigue
Bueno, vimos que el Escobedo ganó, que bueno, Coruso saca un punto, no sé cómo estamos, creo que es tenemos 6 y 8, no lo sé, no hablo de memoria sobre el play-out y descenso. Creo que va a hacer falta alguno más, porque los de abajo pues están ganando, ¿no? Pero pues, como llevo diciendo jornadas pasadas, creo que estamos en una buena posición. Temo, y espero que no, pero que al final este varapalo que es que te hagan un gol en el 96, no es ni siquiera perder un partido, ¿no? Pero que bueno, que el golpe anímico que ha supuesto no ganar hoy, pues bueno, que no nos condicione ni mucho menos. Fue lo único que les dije a los chavales al acabar el partido, que no empañe pues la temporada que estamos haciendo y la temporada que todavía nos queda. Nos queda un mes por delante, tenemos 5 partidos, un partido menos que muchos de los rivales, entonces no nos puede condicionar negativamente el punto de hoy. Tenemos que ir a Bergantiños a ganar, luego a jugar el derbi y a ganarlo también ahí en el Suárez Puerta y a partir de ahí pues veremos hasta dónde nos da.